Rostro número 2. Andes venezolanos, entre nubes y nevados. Hay regiones que no se conquistan con pasos rápidos, sino con pausa. Aquí el frío no aleja, invita, y entre cada curva, cada ladera, cada silencio, hay una historia que resiste. Una tierra que parece frágil por fuera, pero es gigante por dentro. ¿Listo para conocer la Venezuela que vive más cerca del cielo? Los Andes venezolanos no se miden por lo que tienen, sino por lo que hacen sentir. En este segundo rostro, subimos. Subimos a donde el aire se vuelve más claro, a donde la montaña se convierte en maestra y la gente en testimonio de constancia. Aquí está Mérida, la eterna ciudad de los caballeros. No por nobleza antigua, sino por esa educación natural que tiene su gente. La que saluda, la que conversa, la que te da abrigo incluso cuando no te conoce. Está Trujillo, la ciudad de la paz, donde la tierra parece bordada, y los pueblos no compiten por destacar, porque saben que la belleza no necesita llamar la atención. Y está San Cristóbal, la vibrante ciudad de la cordialidad, donde la modernidad y la tradición no se contradicen, se complementan. Pero este no es un viaje de ciudades, es un viaje de altura, de mirar más allá del turismo, para entender lo que significa vivir a más de 1000 metros, con el corazón en la tierra. Hay regiones que no necesitan gritar para ser escuchadas. Aquí, lo majestuoso se impone sin levantar la voz, porque todo está arriba, el frío, las montañas, la dignidad. Este es el rostro andino de Venezuela, donde otros ven curvas, nosotros vemos caminos, donde el silencio parece total. Uno empieza a escuchar el crujido del viento, el canto lejano de un gallo y el murmullo de un país que, aunque a veces calla, nunca se rinde. Mérida, la ciudad de los picos y los pueblos de niebla. Mérida no es una ciudad, es una ladera convertida en vida. Calles inclinadas, plazas donde el frío se sienta sin pedir permiso, y una rutina que sube y baja como los funiculares de su teleférico. Y si hablamos de altura, nadie como el Mucumbari. No es cualquier paseo, es el teleférico más alto y uno de los más largos del mundo. Supera los 12 kilómetros de recorrido y alcanza más de 4.700 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabías que es incluso más alto que el famoso teleférico de Chamonix, en los Alpes franceses? Aquí no solo subes a una estación, subes de estado mental, porque en la cima las palabras sobran. Solo hay viento y una claridad que no se ve, se siente. A medida que salimos de la ciudad, el paisaje se transforma. Los edificios desaparecen, el ruido queda atrás y lo que queda es páramo. Mucuchíes parece suspendido en otro tiempo. Aquí las ventanas son pequeñas, las paredes gruesas, y el frío entra con confianza. En las mañanas, la neblina se cuela por las rendijas como un visitante habitual. Y aunque muchos lo visitan por sus paisajes, es la gente lo que uno no olvida. Hace poco, estas tierras vivieron días difíciles, derrumbes, lluvias, caminos rotos. Pero no hubo titulares que contaran lo más importante, que aquí nadie se rinde. En lugar de quejarse, se organizan, se ayudan, se escuchan y siguen adelante, como el agua que busca su cauce. San Rafael está a pocos minutos, pero es otro mundo. La arquitectura aquí no es solo estética, es abrigo. Piedra sobre piedra, madera seca, tejas hechas para resistir. Y un silencio que no incomoda, más bien acompaña. Más adelante, el camino serpentea hasta Timotes, un pueblo de laderas pronunciadas, techos inclinados y gente cálida bajo suéteres de lana gruesa. Aquí, el frío no es obstáculo, es rutina, es parte del saludo. En Timotes, la tierra aún se trabaja con las manos. El maíz, la fresa, la zanahoria, no salen de supermercados, salen de la montaña,
de ese saber que pasa de generación en generación sin escribirlo. Y aunque el terreno no siempre ayuda, ellos no negocian con la montaña, la entienden. Santo Domingo, entre el viento y la promesa. Y más adelante, cuando el páramo se ensancha y la neblina se retira tímida, aparece Santo Domingo, un pueblo que parece hecho de viento. Aquí, las casas están bien ancladas, no por miedo a que vuelen, sino por respeto a lo que sopla. Las banderas se mueven solas, las cortinas también, y en la plaza, el silencio es interrumpido solo por el chillido de algún gallinazo, o también conocido como samuro, o por el rugido de un camión que sube lento desde Barinas. Santo Domingo no se luce, no lo necesita. Tiene una identidad de paso, como esas estaciones de tren donde uno quiere bajarse, aunque no le toque. Hay panaderías que huelen a leña, niños que juegan con trompos en la vereda, y campesinos que bajan de los altos con sacos de papas o ramitas de poleo. Desde aquí se abre el páramo como un libro viejo, con páginas llenas de tierra, de musgo, de cielo bajo. Y uno entiende que este lugar no está en el camino, es el camino. Chachopo, donde el frío es rutina. En Chachopo, el frío no es una estación, es un estado de ánimo. Este pequeño pueblo de montaña vive entre neblinas persistentes y montañas silenciosas. Sus casas parecen nacidas del barro y de la necesidad de resistir. Las fachadas están marcadas por el viento, y en las mañanas se siente ese murmullo que solo conocen quienes viven entre frailejones. Aquí, la gente no se queja del clima, aprendió a vivir con él. A caminar más despacio, a calentar las manos con café recalentado y a sonreír con la mirada. La culata, la curva donde empieza el asombro. La culata no está en el centro de nada, pero está en el centro de muchos recuerdos. Es una de esas curvas del estado Mérida que de pronto se abre y uno queda frente a un valle que parece inventado. Montañas verdes, nubes bajas, casitas que cuelgan de la ladera, sembradíos que siguen la forma del terreno y un silencio suave, como si alguien hubiera bajado el volumen al mundo. Aquí hay posadas que huelen a chocolate caliente, fogones que nunca se apagan y caminos que invitan a caminar sin preguntar cuánto falta. Pico el Águila, donde comienza el asombro. Todo el que ha subido a Mérida guarda en la memoria ese momento, la curva final, el aire que se vuelve más frío y el letrero que dice lo que el cuerpo ya sabe. Estás en lo más alto de la carretera venezolana, el Pico el Águila, a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar. No es solo un punto geográfico, es una especie de frontera invisible entre lo común y lo extraordinario. Aquí, hasta el silencio suena distinto. El paisaje es piedra, cielo y frailejón. Y por unos segundos, todos, viajeros, conductores, niños, adultos, se bajan del carro, respiran hondo y sienten que llegaron. Aunque el viaje apenas empieza. Ferias del Sol, cuando Mérida florece en febrero. Y si hay un momento en que Mérida se transforma, es en febrero. Durante las Ferias del Sol, la ciudad florece, calles llenas de vida, conciertos, toros, arte, desfiles, tradición. La capital andina se viste de cultura y orgullo local. Las plazas se llenan, los hoteles no dan abasto y el frío ya no es excusa, es parte del encanto. Nacidas como homenaje al carnaval y al alma merideña, estas ferias no solo celebran el calendario, celebran quiénes somos. Sabores de altura. En toda Mérida la comida no solo alimenta, reconforta. La pizca andina es abrigo en forma de sopa. Los pasteles andinos, las truchas al ajillo, el pan de trigo, el queso ahumado y los dulces como el arequipe. Las conservas o la cuajada son parte de esa cultura que se come sin apuro.
y se comparte sin medida. Y claro, el café serrano, servido en tazas de peltre con aroma a grano recién molido. Un dato curioso. ¿Sabías que Mérida es el único estado de Venezuela con glaciares documentados? Hasta hace unas décadas, en el pico Humboldt y el pico La Concha, había masas de hielo permanente. Hoy solo queda uno, el último glaciar de Venezuela, y se derrite cada año. Es un recordatorio vivo de que en Mérida, incluso lo eterno, necesita cuidado. Por ahora salimos de Mérida, pero no del frío, y tampoco del asombro, porque el páramo se abre, el frío se suaviza, y entramos en Trujillo, la tierra que cuida lo que ama. Trujillo no grita, pero tampoco olvida. Es una tierra de voz baja y mirada firme, de pueblos que no buscan figurar, pero cuando los conoces, ya no los puedes sacar del corazón. Más allá de su capital, en los caminos de tierra y curvas lentas, hay lugares que siguen sembrando sin apuro. Sabana Grande, Escuque, Niquitao. Allí, las costumbres no se guardan en libros. Se cocinan, se bordan, se siembran y se repiten como una canción antigua, esa que las abuelas tararean mientras amasan. En muchas casas aún se cuelga el maíz en racimos, el café se tuesta a leña y la radio se enciende temprano, no por costumbre, sino porque aún importa lo que diga. Aquí la belleza no se muestra, se descubre y a veces, solo si vas sin prisa. Trujillo no levanta la voz, no necesita hacerlo. Sus paisajes son elocuentes, sin esfuerzo. Boconó, por ejemplo, es uno de esos lugares donde la tierra parece organizada por colores. Verde claro, verde oscuro, amarillo, como si alguien hubiera pintado el valle con una brocha paciente. Aquí, el paisaje es agricultura, y la agricultura, paciencia. Los campesinos de esta zona no miden el tiempo por relojes. Lo hacen por estaciones, por lluvias, por lunas. El trabajo comienza con el primer gallo y termina cuando el sol baja detrás de las lomas. Nadie pregunta la hora, solo se mira el cielo. Y es que Trujillo tiene un ritmo distinto, porque su clima también es distinto. Mientras en otros rincones del país el calor aprieta, aquí el aire llega con pausa. Templado en las zonas medias, fresco en la montaña y frío, realmente frío, cuando subes por encima de los 2000 metros. Ese clima lo decide todo, la forma de construir, la manera de vestir y sobre todo, lo que se siembra. En Trujillo nacen cultivos nobles, la papa, la fresa, el repollo, la zanahoria, pero también flores, café, duraznos, y ese tipo de belleza vegetal que no se vende en mercados, porque se cultiva más por orgullo que por negocio. A menos de una hora, Jajó parece un suspiro detenido. Uno de esos pueblos donde el tiempo no se detuvo, pero sí se volvió más lento. No hay tiendas grandes, ni semáforos, ni afán. Y eso es justo lo que lo hace especial. Caminar por sus calles empedradas es como atravesar una carta escrita a mano. Todo tiene historia, todo tiene pulso. Cada casa blanca, con techos de teja y ventanas pequeñas, guarda una voz antigua. Y el silencio no pesa, acompaña. Un poco más abajo, la puerta se asoma entre montañas como un destino escondido. Conocido por su clima frío, sus posadas, su gente amable y sus amaneceres brumosos. Es parada obligatoria para quien busca aire puro y descanso. Aquí se respira turismo con identidad, sin artificio. Y a pocos kilómetros, Valera, moderna, comercial, activa. Una ciudad que no se duerme, que conecta a Trujillo con el resto del país. Desde sus avenidas salen rutas hacia todos los pueblos. Y en sus mercados se mezclan voces de montaña y llano. Es vértice, es nodo, es parte esencial del rostro andino, aunque vibre distinto. Y si se trata de mirar hacia arriba,
Trujillo lo hace literalmente. A solo minutos de su capital se alza uno de los monumentos más imponentes del continente, el Monumento a la Virgen de la Paz. Pero más allá de su nombre religioso, hay un dato que impresiona. Con 46.7 metros de altura, esta escultura es más alta que la Estatua de la Libertad de Nueva York, sin pedestal, y también que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Desde su mirador, se pueden ver 5 estados venezolanos a la vez. 5. Y el viento allá arriba no sopla, habla. Se siente en la piel como si te recordara que estás en un lugar que no necesita propaganda, porque tiene presencia. Un dato curioso: Trujillo fue el primer estado de Venezuela en tener electricidad por sistema hidroeléctrico, gracias a una planta construida en 1909 en la población de Motatán. Esto ocurrió años antes de que Caracas o Maracaibo contaran con ese servicio. La electricidad provenía de una pequeña represa que aprovechaba el caudal del río Motatán, marcando un hito tecnológico y de progreso para su época. Este detalle demuestra cómo, en medio de montañas y sembradíos, Trujillo siempre ha sabido mirar hacia adelante, sin perder su arraigo. Y así, en medio del silencio y la bruma, nos despedimos de Trujillo. El frío todavía acompaña, y la carretera sigue, no como una despedida, sino como promesa. Y nos vamos a Táchira, el rostro andino que late entre ríos, montañas y fronteras. Táchira tiene 2 caras, una urbana, vibrante, llena de movimiento, y otra rural, donde el tiempo todavía tiene aroma a leña. San Cristóbal es ciudad, es actividad, es cruce de caminos. Pero basta media hora, y todo cambia. En Peribeca, las casas parecen hechas de pan de jengibre, pero lo que se vive ahí es bien real. Aquí las tradiciones no se exhiben, se viven. Desde los dulces típicos hasta las ferias artesanales, cada detalle cuenta una historia. Una que no aparece en los mapas, pero sí en la memoria. San Pedro del Río es otro susurro andino, un lugar donde el silencio vuelve a tomar protagonismo, donde el tiempo parece caminar más lento que uno, donde los balcones cuelgan flores y las piedras del camino han oído más historias de las que podrían contarse. Pero San Cristóbal también mira hacia adelante. Es el corazón económico y social de los Andes, una ciudad universitaria, comercial, deportiva, punto de encuentro entre el interior y la frontera, punto de intercambio y de identidad. Su ubicación estratégica la convierte en eje clave del comercio nacional. Desde aquí se moviliza café, frutas, textiles, repuestos, ideas, talento. Es una arteria viva que conecta a Venezuela con buena parte de Sudamérica y su gente, con esa mezcla de firmeza y cortesía, porque no en vano se le llama la ciudad de la cordialidad. Ríos, montañas y caminos que se dejan andar. El Táchira es andino, pero distinto, más húmedo, más frondoso, más quebrado y también más verde. Por aquí cruzan ríos que no solo dividen tierras, las unen. El Torbes, el Uribante, el Queniquea, cada uno con sus propios ecos, sus propias leyendas, y entre quebradas y senderos, el senderismo florece. Hay rutas que conectan caseríos, otras que llegan a miradores escondidos, y algunas que solo los locales conocen, porque no están en ninguna app, pero sí en la memoria familiar. Subiendo más al norte, aparece La Grita, un pueblo de montaña, fe y niebla, lugar de retiro espiritual, de descanso, de aire limpio, pero también de historias. En sus calles se siente otro ritmo, uno más bajo, uno que invita a quedarse un rato más, aunque uno solo venga de paso. Las ferias que hacen latir a un pueblo. Y si hay una fecha en la que San Cristóbal muestra toda su energía, es en enero. Las ferias internacionales de San Sebastián
son mucho más que una tradición. Son un pulso cultural, económico, social. Desfiles, conciertos, exposiciones, competencias de ciclismo, maratones, toros coleados, corridas. Toda la ciudad se transforma. Los hoteles se llenan. Los restaurantes no dan abasto. Y la cordialidad se vuelve fiesta. Las ferias no solo celebran una fecha, celebran lo que son. La mesa gastronómica del Táchira. Hablar del Táchira sin hablar de su comida es dejar la historia a medias, porque aquí la mesa también habla. En San Cristóbal, un desayuno no empieza sin caldo de gallina. Y en los pueblos, la pizca andina es remedio, alimento y tradición. Las hallacas tachirenses son distintas, más robustas, con garbanzos, más especiadas. El pan andino se hace con paciencia, y la arepa andina, más gruesa y suave, tiene personalidad propia. El mute, la carne en vara, el queso ahumado, las conservas dulces, los pasteles horneados, todo tiene un sabor que no es solo de boca, es de memoria. Y si uno se sienta en una casa del Táchira, hay algo que nunca falta: café recién colado. Y una conversación larga, sin apuro. Fútbol, identidad y pasión. Aquí también se respira fútbol. La ciudad es sede del equipo deportivo Táchira, uno de los más grandes y seguidos del país. El Pueblo Nuevo, su estadio, no es solo cemento y gradas, es santuario, es templo. Es donde miles gritan con un solo acento. Porque en el Táchira, el fútbol no se ve, se vive. Y cuando hay clásico, la ciudad se paraliza, se llenan los bares, los balcones, las calles. Gana quien gane. Siempre se juega con orgullo. Una tierra que no olvida su raíz. Puede que aquí el sol tarde más en calentar, que el camino sea más empinado y que el frío entre hasta los huesos. Pero también es aquí donde más cerca se está de la raíz, del origen, de esa Venezuela que, en lugar de correr, se detiene, que escucha, que siembra, que resiste. Porque en el Táchira, como en toda la cordillera, no solo hay montañas, hay memoria, y cada paso deja huella, aunque la niebla la oculte por un rato. Así es este rostro de Venezuela, hecho de altura pero también de humildad, de frío, pero también de fuego interno. Una tierra que no presume, pero deja marca, donde cada paso cuesta pero vale, y donde lo que se cultiva no son solo papas o fresas, sino formas de resistir. Porque en los Andes, el silencio es herencia, el viento es compañía y la montaña escuela. ¿Conocías este rostro del país? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué pueblo te recordó a tu infancia? ¿Cuál te gustaría recorrer? Y si este viaje te tocó el alma, guarda este video, compártelo y suscríbete a Latitud Cero para seguir explorando juntos los rincones más humanos, salvajes y auténticos de Venezuela. Porque en el próximo episodio nos vamos al llano, donde el horizonte no se acaba y el sol, la leyenda y el canto lo llenan todo.